Antes de empezar con el vídeo tutorial, quería comentaros una cosa. Y es que he visto por ahí en las traducciones que, que lo que se llama duplicado y duplicado enlazado, el duplicado enlazado lo traducen como instancia. No tengo ni la más remota idea de por qué. Yo creo que su traducción correcta son duplicados enlazados porque las mallas están enlazadas entre sí, además, y es como viene escrito en inglés en Blender. Os lo digo por si lo encontráis. Instancias, pues son los duplicados enlazados, es solamente para deciroslo. En este vídeo vamos ya a ir viendo los modos de interacción ya para empezar a modelar. Y para explicaroslo os voy a presentar a la mascota de Blender, que es Susan. Susan, ¿veis? Es un monito, la cabeza de un monito que se ha hecho ya la mascota de Blender y nada, y se llama Susan. Bueno, veis que ahora mismo se le ve la malla un poco suavizada. Si quisiéramos suavizarla, botón derecho, Shade Smooth, ¿veis? Y se suaviza. Vale, vamos a hablar de los modos de edición. Los modos de edición son estos, los que hay aquí. El modo objeto, el modo de iteración, el modo objeto, el modo edición, el modo de escultura, pintura de vértices, pintura de peso y pintura de textura. El modo objeto es en el que estamos normalmente, donde movemos los objetos, los escalamos, los rotamos. Vale. El modo edición nos presenta ya la malla de el objeto en el que estamos, y ya a partir de aquí podemos empezar a trabajar. Si yo, por ejemplo, selecciono este vértice, lo puedo ya mover. Aquí puedo ya empezar a modelar mi malla, mi dibujo, mi dibujo, no, mi objeto. El modo escultura nos aparece una serie de opciones aquí y un pincel, y con él podemos empezar a esculpir y a modelar seleccionando las diferentes opciones que tiene el modelo. ¿Veis? Luego está la pintura de vértices, que lo veremos más adelante, porque ahora no vamos a pintar. La pintura del peso, que también la veremos más adelante y que es importante para hacer algunas cosas como pelo, césped, en fin, la veremos más adelante. Lo que hace la pintura por peso es que conforme vas clicando, ¿veis? Va cambiando de color. Si por ejemplo luego le pusiéramos pelo a Susan, pues saldría más pelo en la zona roja y menos pelo en las zonas verdes. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Y luego la pintura con textura. ¿Qué nos está diciendo? Cuando un objeto se pone de color magenta, este rosita de aquí, nos está diciendo que algo pasa. En este caso no le hemos dado ninguna textura ni ningún material a Susan, y por lo tanto nos está diciendo con el color magenta que no podemos hacer pintura de textura, puesto que no tiene textura Susan. Volvemos al modo objeto para que salgan todos estos todas estas opciones que hay aquí. También lo podemos hacer como siempre con el atajo de teclado, control y tab, que me he salido del tablero y claro, control tab, ¿veis? Con control tab nos sale lo mismo, pero en un menú radial.
Pintura de vértices, pintura de textura, lo mismo, pero ya os digo, en un menú radial. Y voy a volver al modo objeto. Y otra cosa que quería también deciros, que ya os he dicho varias veces, es que para cambiar del modo edición al modo objeto es con el tabulador, ¿eh? Tab, 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 tab. Perdonad que voy a poner las... Siempre se me olvida poner las screencast case para que veáis lo que voy haciendo. Vale, lo repito con el tabulador, ¿veis? Cambiamos de modo objeto a modo edición y con control y con tab, perdonad, control y tab, espérate que me pongo en modo objeto otra vez, con control y tab nos sale el menú radial, control tab, el menú radial para seleccionar. Y esto es todo sobre los modos de interacción. Otra cosa que os quería comentar sobre los modos de interacción es que no todos los objetos que añadimos tienen los mismos. Por ejemplo, Susan, que es una malla, tiene el modo objeto, el modo edición, escultura, etcétera, los que hemos visto. Pero si ahora yo voy a moverla, si ahora yo añado una curva, por ejemplo, una curva de Sier, veis, no va a tener los mismos modos de interacción. ¿Por qué? Porque bueno, una curva no la va a poder pintar, no la va a poder, entonces te salen los modos que realmente tienen opción a utilizarse, el modo objeto y el modo edición. Si yo me pongo en el modo edición y pues selecciono, por ejemplo, pues la puedo ya ir deformando, irle dando forma a la curva como yo quiera, ¿veis? Pero no ha lugar a que tenga otro modo de interacción. Y así pasa con más objetos. Por ejemplo, aquí en Armature, que son los huesos, pues pasa lo mismo. Los modos de interacción que tiene son tres: el modo objeto, la edición y el pose. Y el edición es, como ya sabemos, para cambiar la forma de la malla, del hueso, porque estos son huesos. Son los huesos que se van a utilizar para luego hacer figuras, pues tanto de animales como de personas. Bueno, se van uniendo unos huesos a otros y así vamos dándole la forma a lo que es todo la estructura ósea de un cuerpo, ¿no? Pues si venimos aquí al modo pose, pues esto nos dice que la podemos ya cambiar de posición. Por ejemplo, podemos rotarlo para darle una forma o una orientación a un brazo, a una mano, en fin, esto ya lo veremos más adelante. Solamente deciros eso, que dependiendo del objeto tiene diferentes modos de interacción. Y nada más con los modos de interacción. Bueno, seguimos aquí con Susan. Y ya hemos dicho antes que los objetos en Blender en realidad son contenedores de datos. En este caso Susan es una malla. Vale, pues vamos a ver un poco cómo se comportan las mallas en el modo edición, que es donde vamos a modelarlas, a donde vamos a modelar. En el modo, si veis, las mallas se componen de vértices, que son los puntos estos, de aristas, que es la línea que une dos vértices, y de caras. Una cara, pues son 4 vértices. En este caso, si fueran mallas triangulares, serían 3 vértices. En este caso son 4 vértices. Nosotros aquí podemos seleccionar, si miramos aquí arriba, podemos seleccionar los vértices y lo podemos mover. Podemos seleccionar la arista
¿veis? Y ya trabajar con ellas, o podemos seleccionar las caras y también trabajar con ellas. Si queremos trabajar con varias al mismo tiempo, pulsamos Shift y seleccionamos, por ejemplo, también la arista. Y entonces ya estamos trabajando con aristas y con caras. Si ya movemos, aquí no se nota mucho, pero estamos trabajando con aristas y con caras. Si queremos trabajar con las tres cosas, pues Shift otra vez, y entonces ya nos selecciona vértice, arista y cara. O sea, estos son los modos de selección que hay aquí en el modo edición. Una vez seleccionados podemos mover, rotar exactamente igual que lo hacíamos en el modo objeto. Exactamente igual. Si yo, por ejemplo, y le doy a ese, escalo exactamente igual que en el modo objeto, solo que escalo la arista que he seleccionado. Si selecciono una cara, igual, la puedo escalar exactamente igual que en el modo objeto. Es decir, que aquí, una vez que elegimos qué seleccionar, podemos también mover, rotar y escalar, exactamente igual que en el modo objeto. Pues, por ejemplo, si ahora yo lo quiero mover, pues ya lo veis. Otra forma de seleccionar vértices, arista y cara es con el teclado alfanumérico. Alfanumérico es el que está encima de las letras. Con el 1 selecciono vértices, ya lo veis aquí. Con el 2 podría seleccionar arista, ¿lo veis? Y con el 3 podría seleccionar caras. Si yo quiero varias a la vez, pues con Shift 1 ya me ha seleccionado también los vértices, y si quiero también la arista, Shift 2, y ya me ha seleccionado también la arista. Y ahora ya con cualquier tipo de modo de selección, pues con lo que hemos visto de la caja de selección, o con el pincel de selección, vamos a suponer, pues también lo seleccionaría exactamente igual. O sea, una vez que ya tenemos elegido lo que queremos seleccionar, si arista, si vértices, si aristas, o si cara, o ambas cosas, o las tres cosas al mismo tiempo, una vez que ya lo tenemos, pues ya podemos utilizar la caja de selección, el lazo de selección, el pincel de selección, pues seleccionar como se selecciona normalmente en el modo objeto, que ya lo vimos. Con B, si recordáis, nos salía también una caja de selección. Bueno, eso que veis algunas veces, que por ejemplo yo le doy a B, es que a veces aprieto y me salen números. Es que a veces aprieto tanto el teclado tan fuerte que parece que le he dado 5 veces, y la verdad es que no, le he dado 1, pero es porque aprieto el teclado muy fuerte, la tecla muy fuerte. Bueno, pues estas son las formas de seleccionar en el modo edición, que como veis son las mismas que en el modo objeto, simplemente que cambia lo que seleccionamos: vértices, aristas.